Bienvenidos a Omega 7, la principal trampa mortal flotante de la galaxia, donde estaba a punto de comenzar el torneo anual del gremio de asesinos. Si te preguntas qué tipo de prima de seguro necesita una estación espacial para albergar a 200 asesinos entrenados, la respuesta es sí. Todo. Todos los seguros. La sala de registro vibraba con esa energía nerviosa que solo se siente cuando todos los presentes están entrenados profesionalmente para acabar contigo de 18 maneras diferentes. Yakar, un guerrero crees con aspecto de mantis y armado hasta los dientes, estaba de pie junto a la mesa de inspección de armas, presentando metódicamente su arsenal. 47 espadas, cada una forjada en los pozos volcánicos de su mundo natal, cada una bendecida por monjes guerreros, cada una lo suficientemente afilada como para partir un fotón. El inspector asintió con aprobación mientras Yakar los disponía en perfecta disposición geométrica. Dagas curvas, espadas rectas, cuchillas cerradas y algo que parecía una espátula diseñada por pesadillas. Magnífica artesanía, gorjeó el inspector. Que vuestras cuchillas beban profundamente. Siempre lo hacen, respondió Yakar, haciendo chasquear las mandíbulas con orgullo. Su exoesqueleto relucía de un negro obsidiana bajo las luces de la estación, y sus antebrazos se movían con la fluida gracia de algo que había pasado 3 siglos perfeccionando el arte de hacer que las cosas dejaran de vivir. El siguiente en la fila era Jake Murphy. Jake era humano. Este fue su primer problema. Su segundo problema era que, de alguna manera, había recibido una invitación a este torneo después de lo que el gremio llamaba el incidente de la máquina expendedora. En defensa de Jake, cabe decir que no tenía intención de matar al capo del crimen de Scarlet. Tenía muchísima hambre, y ese tipo se había interpuesto entre él y el último paquete de galletas de queso. Un empujón contundente a una máquina expendedora averiada después. 200 kilos de aperitivos y bebidas carbonatadas alcanzaron su velocidad terminal. El gremio lo denominó eliminación ambiental creativa. Jake lo predijo el martes. Ahora se encontraba ante la mesa de inspección con todo su arsenal. Una palanca y 3 rollos de cinta adhesiva. El inspector se quedó mirando fijamente. Sus 6 ojos miraban fijamente en diferentes direcciones, lo cual era de algún modo peor que una mirada normal. ¿Esto es una broma? Sí, preguntó el inspector. No. Jake levantó la palanca. Era una buena palanca. Mango rojo, peso adecuado, ligera curvatura en el medio de cuando lo usó como asta de bandera. Este bebé me ha sacado de más apuros de los que puedo contar. Y las tiras adhesivas, la cinta aislante, son de la tierra. Lo arregla todo. Jake acarició los panecillos como si fueran mascotas fieles. Brecha en el casco, hueso roto, situación de rehenes, lo que sea. Detrás de él, alguien se rió. Luego otra persona. En cuestión de segundos, toda la sala de registro estalló en carcajadas. Un asesino gloriano con 12 tentáculos se estaba dando palmadas en las rodillas, en plural, porque tenía 17. Yakar no se rió. Yakar estudió a Jake con la intensidad de un depredador, evaluando a su presa y sin encontrar absolutamente nada que tuviera sentido. Los humanos eran nuevos en la etapa galáctica ocular. Los datos eran limitados, pero este humano parecía débil, portaba herramientas primitivas, y aparentemente, no entendía nada sobre los protocolos de combate galáctico, lo que significaba que o bien era un idiota o estaba jugando a un videojuego. Tan sofisticado que trascendió la estrategia convencional. Sar decidió que probablemente se trataba de lo primero, pero procedería como si fuera lo segundo. Así es como sobreviviste 3 siglos como asesino. Registro aprobado. El inspector finalmente jadeó, todavía riendo entre dientes. Bahía 17. Intenta no morir inmediatamente. Las piscinas de descanso necesitan al menos una ronda de entretenimiento. Jake sonrió y se dirigió hacia la bahía de los competidores. Llevaba una palanca colgada al hombro como si fuera un rifle. Los demás asesinos se apartaron a su alrededor, todavía riéndose entre dientes.
Algunos ya lo estaban grabando para sus redes sociales. Almohadilla soberbia humana. Almohadilla muerto en el primer asalto. El anuncio del torneo resonó en toda la emisora. Competidores, diríjanse a sus puestos asignados. La primera ronda eliminatoria comienza en 1 hora estándar. Que gane el ser inteligente más letal. Y recuerde que las reclamaciones de seguros de vida deben presentarse dentro de los 30 ciclos posteriores a la finalización del contrato. Yakar reunió sus 47 cuchillas con precisión ritual, deslizándolas una a una en su vaina designada a través de su cuerpo. Era la muerte encarnada, un arsenal andante, una leyenda susurrada en 17 idiomas. Jaque Murphy se pegó la palanca al cinturón con cinta adhesiva porque no tenía funda y pensó, bueno, cinta aislante. El torneo más letal de la galaxia estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre la humanidad. No sobrevivimos a la Tierra por ser los más fuertes, los más rápidos o los más inteligentes. Sobrevivimos por ser demasiado estúpidos para saber cuándo debíamos parar. La gran arena de Omega 7 fue diseñada por alguien que claramente tenía opiniones firmes tanto sobre la arquitectura como sobre la mortalidad. Era una enorme cámara esférica con plataformas que flotaban a intervalos aleatorios. Generadores de gravedad apuntando en 6 direcciones diferentes y peligros ambientales que rotaban cada 3 minutos. Riesgo actual, rejillas láser. A continuación, la lluvia ácida. Tras esa sorpresa, la voz del locutor resonó en todo el estadio. Un alienígena de 2,4 metros de altura con aspecto de grillo llamado Tic, que había hecho carrera narrando la muerte. Damas, caballeros y nubes gaseosas de esporas sensibles, bienvenidos a la primera ronda. Tenemos 32 competidores, 16 partidos y un fondo común de apuestas de toda la estación que ya ha provocado el desplome de la Bolsa Galáctica 2 veces. Yakar se encontraba en el andén 7, sus 47 cuchillas captando la luz como una lámpara de araña de la muerte. Su oponente, un luchador pubiano de 6 brazos especializado en cuchillos, hizo una reverencia respetuosa. Sarde volvió el arco. Entonces, en un movimiento demasiado rápido para que la mayoría de las especies pudieran seguirlo, se convirtió en un torbellino. Las cuchillas zumbaban en el aire formando un patrón que habría hecho llorar a los matemáticos. Cuando el baile terminó 3 segundos después, el pubian estaba en el suelo, sangrando exactamente por 5 puntos no letales. Forma de espada crees del libro de texto. Tic lo anunció. Yakar avanza con estilo, gracia y una precisión que nos hace sentir mal al resto de nosotros por las decisiones que hemos tomado en la vida. La multitud rugió. Esto era lo que habían pagado por ver. Arte, habilidad, el ballet de la bella violencia. En la plataforma 23, un escorpión cibernético llamado Clax desintegró a su oponente con un cañón de plasma integrado en su cola. Eficiente, aunque falto de brillantez. En el andén 9, Lady Whisper, una famosa asesina fantasma de la nebulosa de las sombras, simplemente tocó a su oponente. Se desplomó. Sus vías neuronales estaban revueltas como huevos revueltos en el desayuno. Luego, los drones con cámara giraron hacia la plataforma 15. Jaque Murphy contra Griggs el Empalador, un maestro de armas glorviano cuyos tentáculos sostenían cada uno un instrumento de muerte diferente. Griggs tenía 17 tentáculos. Esto significaba 17 armas. Las matemáticas no estaban a favor de Jaque. Griggs alzó su tentáculo central, que sostenía una ornamentada lanza de energía. Humano, gorgoteó a través de sus sifones respiratorios. Te concederé el honor de tener las últimas palabras. Mi gente cree eso. La última declaración de un guerrero resuena a través del cosmos, fundiéndose con el canto de la batalla. Habla ahora para que tu muerte pueda tener sentido. Jaque lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Vas a hablar todo el rato o te voy a ofrecer mi sabiduría? Griggs continuó, aparentemente sin oírle. Durante 700 ciclos, he estudiado la hoja, la lanza, el garat cuántico.
Me he entrenado con maestros expertos en los picos de obsidiana de Glor Prime. He meditado en las cuevas del afilado eterno. Sí, dijo Jake, sacando su cinta adhesiva. He dominado 17 formas de combate, cada una correspondiente a un tentáculo. Cada tentáculo es una extensión de mi espíritu guerrero. Como ves, el combate humano no es meramente físico. Es filosófico. Es la manifestación de que Jake caminó directamente hacia él mientras Grim monologaba. La verdad interior de uno se expresa a través de la violencia disciplinada. Los antiguos maestros de gloria nos enseñan que cada golpe debe tener intención, cada parada debe encarnar sabiduría, y cada jaque arrancó una larga tira de cinta adhesiva con los dientes. La victoria debe honrar a los caídos. Ahora, les demostraré la técnica de 17 pasos de mis ancestros, comenzando con la postura del paciente Kraken, seguida de Jake, quien colocó la cinta adhesiva sobre 3 de los tentáculos de Grix, los pegó y tiró. ¿Qué? No. Estas son armas antiguas. No puedes simplemente usar otra tira. Otros 6 tentáculos se adherían ahora unos a otros formando un grupo. Así no funciona el combate. Existen reglas y tradiciones. Las antiguas costumbres exigen que Jake enrolle la cinta alrededor de los tentáculos de Grix en una espiral rápida, moviéndose alrededor del glorviano como si estuviera envolviendo un pulpo para regalo, lo cual, para ser justos, era básicamente lo que estaba sucediendo. Detener. Estás infringiendo 17 artículos diferentes del Código de los Warriors. Esto es deshonroso. Esto es vergonzoso. Aquí Jake terminó de encintar, dejando a Gris con el aspecto de un burrito con tentáculos. Luego agarró su palanca, la colocó debajo de Gris como si fuera una palanca y, con un buen empujón, lanzó al glorviano fuera de la plataforma. Gris voló por los aires, protestando aún sobre el honor y las antiguas tradiciones, hasta que chocó contra la red de seguridad de abajo con un sonido húmedo y seco. El estadio quedó en completo silencio. Las mandíbulas de las garrapatas permanecían abiertas. ¿Eso acaba de pasar? ¿Alguien puede consultar el reglamento? ¿Es cinta adhesiva? ¿Eso está permitido? Un oficial de reglas apareció en un monitor. No tenemos ninguna normativa que prohíba, técnicamente hablando, el combate con adhesivos. El silencio se prolongó durante otros 5 segundos. Entonces alguien entre la multitud empezó a reírse. Luego otro. En cuestión de segundos, todo el estadio estalló en aullidos. No contra Gris, sino contra el absoluto absurdo de lo que acababan de presenciar. Este individuo había llevado una palanca y cinta adhesiva a un torneo de asesinos, y de alguna manera funcionaba. Jake saludó a la multitud con su palanca. Se rieron aún más fuerte. Sicar no se rió. Yakar permaneció completamente inmóvil en su plataforma, con sus 4 ojos fijos en el humano. Repasó mentalmente el combate 7 veces, analizando cada movimiento, cada decisión. El humano había ignorado el protocolo, había despreciado el combate honorable, había empleado una estrategia tan primitiva que no figuraba en ninguna base de datos táctica. Y había funcionado. Las mandíbulas de Yakar chasquearon suavemente. Un gesto de profunda preocupación por parte de Cés. Este torneo se había vuelto considerablemente más complicado. Para la tercera ronda, los otros asesinos habían dejado de reír. Jake Murphy había avanzado por los cuadros como un desastre natural con un cinturón de herramientas. En la segunda ronda se enfrentó a un asesino cristalino llamado Prisma, que podía refractar la luz para crear ilusiones perfectas. Prism había creado 17 copias de sí mismo, todas moviéndose de forma independiente, una técnica que había desconcertado a sus oponentes durante décadas. Jake había pegado con cinta adhesiva un panel roto del techo a su palanca, creando un espejo improvisado. Reconoció al verdadero Prisma inmediatamente porque, como explicó alegremente a la multitud, los reflejos no funcionan bien en las cosas falsas. Física básica, gente. Sin embargo, Prism se había sentido tan ofendido por esta simplificación excesiva de la teoría cuántica de la luz que había perdido la concentración.
Jake le había golpeado con la palanca. Fin del partido. Ahora, en las cámaras de preparación de los asesinos, el ambiente había pasado del desdén a la confusión, hasta llegar a algo cercano al miedo real. No porque Jake fuera habilidoso, sino porque nadie podía predecir qué haría a continuación. Y en una profesión donde la predicción significaba la supervivencia, eso era aterrador. Yakar vio la repetición de las imágenes en la pantalla de su cámara hueca por 47ª vez, y cada vez que la veía no le revelaba nada nuevo. El ser humano se movía sin patrón, utilizaba las herramientas de maneras para las que no estaban diseñadas, violaba todos los principios de eficiencia en combate, y de alguna manera, lograba resultados óptimos. Llamaron a la puerta de su habitación. Lady Whisper la atravesó en lugar de esperar porque los asesinos no tenían concepto de sociedad educada. Tenemos que hablar de lo humano, dijo, mientras su figura oscilaba entre lo visible y lo transparente. Soy consciente de la existencia del ser humano, respondió Yakar sin apartar la vista de la pantalla. Clax cree que está utilizando la guerra psicológica, haciéndonos pensar demasiado al fingir ser simple, posible. Snicknack realizó un análisis táctico completo. Su computadora de combate calculó 47 posibles estrategias humanas basadas en el uso de herramientas, la adaptación al entorno y los patrones de pensamiento lateral. La antena de Yakar se movió. ¿47? Eso es específico. Snicknack es muy minucioso. En la próxima ronda se enfrentará a un humano. Está seguro de estar preparado para cualquier cosa. Yakar finalmente se giró para mirarla. Esa es precisamente la mentalidad que lo matará. ¿Crees que el ser humano hará algo que esté fuera de las 47 posibilidades? Creo, dijo Yakar lentamente, que el ser humano hará la posibilidad número 48, la que no debería existir. Mientras tanto, en su habitación, Jake intentaba averiguar si las barritas de proteínas de la máquina expendedora eran aptas para el consumo humano. La etiqueta estaba en 14 idiomas, ninguno de ellos inglés. Uno de los símbolos parecía un pulgar hacia arriba o una advertencia sobre una descompresión explosiva. Difícil de decir, su panel de comunicaciones zumbaba. Murphy a la reunión preparatoria para la cuarta ronda, anunció la voz de Tick. Asimismo, los organizadores del torneo desean recordarles que la regla 73 hectárea ha sido modificada para establecer que el uso de armas en la infraestructura de la estación ahora resultará en una penalización de tiempo de 15 segundos. Jake, pulsa el primer intercomunicador. ¿Acaso pegar con cinta adhesiva a mi oponente a la infraestructura de la estación se considera utilizarla como arma? Larga pausa. Le informaremos al respecto. La cuarta ronda llegó más rápido que la burocracia galáctica, lo cual ya es mucho decir. El recinto había sido reconfigurado en un entorno de baja gravedad con escombros flotantes. Al parecer, alguien pensó que esto igualaría las condiciones. Estaban equivocados. El oponente de Jake en esta ronda era un enjambre de mente colmena llamado el Colectivo, que básicamente consistía en 17 pequeños alienígenas con gabardina que fingían ser un asesino. Su estrategia consistía en dividirse y atacar desde múltiples ángulos. Muy eficaz. Por lo general, Jake esperaba hasta que se separaran en sus componentes, luego lanzaba un rollo de cinta adhesiva en medio del enjambre. Las criaturas, moviéndose por instinto, convergieron todas hacia él porque era un objeto brillante. Jake había contado con eso. Cada especie tenía sus peculiaridades. Mientras estaban agrupados, usó su palanca para enganchar el panel de control del generador de gravedad, que sin duda era infraestructura, y lo puso al máximo. Las 17 criaturas chocaron entre sí formando una bola comprimida de alienígenas confundidos, unidos por su propio campo gravitacional y una generosa cantidad de cinta adhesiva que Jake había añadido por si acaso. Eso debe ir en contra de las reglas, anunció Tick. El árbitro volvió a aparecer, con aspecto exhausto. Acabamos de implementar la regla 73, subsección B prohibida la manipulación de generadores de gravedad, sistemas de soporte vital o campos de integridad estructural.
Jake alzó su palanca en señal de reconocimiento. ¿Y la iluminación? No. Las apuestas se habían vuelto una locura. Media galaxia apostaba a que Jake ganaría el concurso. No porque creyeran en él, sino porque el caos era rentable. La otra mitad apostaba por Jiker porque, bueno, 47 palas y 3 siglos de experiencia parecían fundamentos sólidos. Las probabilidades cambiaban cada hora. Las casas de apuestas de 12 sistemas diferentes estaban sufriendo crisis nerviosas. En las semifinales, Jake sacó a Sneak Snack, el lagarto cibernético que había calculado 47 posibles estrategias humanas. Todo el cuerpo de Sneak Snack era un arma. Lanzallamas en la garganta, cortadores de plasma en las garras, lanzamisiles en los hombros y una computadora táctica donde debería estar su cerebro. Entró en la arena con la confianza de alguien que había hecho los cálculos y confiaba en sus probabilidades. Sar observaba desde la plataforma de observación de los competidores, con los 4 brazos cruzados. Había avanzado a su propia semifinal tras derrotar a un guerrero telequinético sin recibir un solo golpe. Eficiente, profesional, completamente eclipsado por lo que el humano estaba a punto de hacer. Comiencen, anunció Tic. El ordenador de Snicknack comenzó inmediatamente a ejecutar matrices de probabilidad, protocolos defensivos y evaluaciones de amenazas, preparándose para las 47 estrategias. Jake lo miró su palanca, miró su último rollo de cinta adhesiva. Entonces hizo algo que la computadora de Sneak Snack no había calculado, porque las computadoras solo calculan cosas que tienen sentido. Jake pegó la palanca a la cola de Sneak Snack con cinta adhesiva. Eso fue todo. Esa era toda la estrategia. El ordenador táctico de Sneak Snack detectó inmediatamente el accesorio de palanca como una anomalía. Prioridad baja. Evaluación de amenazas insignificante. Una herramienta metálica primitiva adherida a la estructura reforzada de su cola no representaba ningún peligro significativo para sus 17 sistemas de armas integrados. Este análisis tardó 0,3 segundos. Fue 0,003 segundos demasiado lento. Dijo Jake, retrocediendo rápidamente. Quizás deberías quedarte quieto ahí, amigo. El ordenador de Snicknack registró la retirada del humano. Comportamiento típico de presa, iniciando el protocolo de persecución, sus piernas cibernéticas cobraron vida, los servos se activaron y dio un paso adelante. La palanca, que ahora lo acompañaba como un invitado no deseado, se balanceó con el impulso de su cola y golpeó directamente su lanzamisiles de la cadera izquierda. El impacto activó el mecanismo de disparo del lanzador. Un micromisil salió disparado, recorrió exactamente 7 pies y explotó contra la hombrera de Nick Snack. Alerta, anunció su ordenador interno en su cabeza. Fuego amigo detectado. Recalculando la evaluación de amenazas. Objeto externo. Palanca. Prioridad revisada. Moderado. No, no, no. Snicknack siseó, tratando de mantener la cola quieta, pero su programación de combate ya estaba activada, lo que lo puso en posición de ataque. Su cola se movía como parte de su protocolo de equilibrio. La palanca volvió a oscilar. Esta vez, impactó en el actuador de la cortadora de plasma de su brazo derecho. El cortador se activó, cortando su propia armadura pectoral y seccionando una línea de refrigerante. Un líquido verde roció el suelo de la arena. Advertencia crítica. Sistema de refrigeración dañado. Sobrecalentamiento inminente en el conjunto del lanzallamas. Snicknack intentó moverse con cuidado y lentamente, como un lagarto que intenta no despertar a un depredador dormido, pero su computadora táctica seguía en modo de combate, seguía ejecutando subrutinas de evasión, seguía realizando microajustes en su postura. Cada ajuste hacía que la palanca se balanceara. Cada golpe impactó algo importante. Era como presenciar una máquina de Rube Goldberg de autodestrucción. La palanca golpeó su estabilizador giroscópico, lo que le hizo perder el equilibrio, lo que le hizo dar un paso en falso, lo que hizo que la palanca golpeara su batería de respaldo,
lo que provocó un bucle de retroalimentación en su sistema de puntería, lo que activó automáticamente sus cañones de hombro, que dispararon hacia donde Jake había estado parado 3 segundos antes, que ahora era donde estaba el pie de Sneak Snack. «Esto es increíble», anunció Tic, alcanzando con su voz tonos para los que las cuerdas vocales del grillo no estaban diseñadas. «Sneak Snack se está autodestruyendo. El humano ha convertido a un supersoldado cibernético en su peor enemigo usando solo cinta adhesiva y la gravedad». Jake estaba sentado con las piernas cruzadas al borde de la plataforma, comiendo una de esas barras de proteínas posiblemente tóxicas, simplemente observando. Protocolo de emergencia. La computadora de Sneak Snack gritó internamente, intentando apagar el sistema. Se requiere anulación. Se requiere intervención manual. Retire la palanca. Pero Sneak Snack no podía alcanzar la palanca. Sus brazos estaban diseñados para el combate frontal, no para quitarse cosas de la cola. Este era un fallo de diseño que estaba descubriendo en tiempo real. Intentó rasparla contra la plataforma. La palanca se mantuvo firme. La cinta adhesiva de la Tierra, como había mencionado Jake, lo arreglaba todo. Aparentemente, también lo rompía todo si se usaba correctamente. Un último golpe. La palanca golpeó el ventilador de refrigeración de la unidad central de procesamiento de Sneak Snack. «Oh no», Sneak Snack pronunció sus primeras palabras en la partida. Su lanzallamas, ahora sobrecalentándose sin refrigerante, se activó automáticamente como mecanismo de seguridad. Se prendió fuego cuando el humo se disipó. Sneak Snack yacía boca arriba. Los sistemas fallaban. La cibernética chispeaba y una palanca seguía firmemente sujeta a su cola con cinta adhesiva. Ganador por nocaut técnico y resolución creativa de problemas. Jake Murphy. El público enloqueció. La mitad celebraba sus apuestas ganadoras. La otra mitad intentaba averiguar cómo vender en corto el armamento militar de su propia especie. Jake recuperó su palanca, la cinta adhesiva aún intacta. «Lo siento, amigo. ¿Estás bien?» El sintetizador de voz de Sneak Snack crepitó. «Mi computadora calculó 47 estrategias. Sí, hiciste la número 48. ¿Cuál es la número 48? No existe. Por eso la hiciste». Los ópticos de Sneak Snack parpadearon. «Necesito una actualización y terapia». Al otro lado de la arena, la semifinal de Yakar ya había comenzado. Su oponente era Razer Wind, un asesino gaseoso capaz de cortar acero con corrientes de aire concentradas. Peligroso, elegante, completamente superado. Yakar esquivaba los ataques de Razer Wind como agua a través de sus 47 hojas se clavaron incluso en el viento y la niebla. Fue hermoso. Fue preciso. Fue todo lo que un combate debería ser. Le tomó 43 segundos. El público apenas lo notó. Seguían repitiendo las imágenes del combate de Jake, tratando de comprender lo que habían presenciado. Tic apareció en la pantalla central. Sus 8 extremidades temblaban de emoción. Damas, caballeros y ecuaciones matemáticas sensibles. Tenemos nuestras finales. En una esquina, Scar, el inevitable maestro de 300 años de las artes de la espada cretenses, portador de 47 armas sagradas, ganador de 9 torneos consecutivos. El público vitoreó con respeto y admiración. Y en la otra esquina, Jake Murphy, humano, de 32 años, armado con una palanca y la cinta adhesiva que le quedaba, ganador de 4 combates con métodos que han provocado migrañas colectivas a nuestro comité de reglas. El público vitoreó más fuerte, mucho más fuerte. Yakar se irguió en su plataforma, con las hojas relucientes. Y por primera vez en 3 siglos, sintió algo que no había experimentado nada parecido desde que era un joven guerrero. Incertidumbre, no miedo. Nunca miedo, sino la creciente certeza de que todo su entrenamiento, toda su experiencia, todos sus instintos cuidadosamente afinados estaban a punto de ser puestos a prueba por algo que no debería funcionar, pero que, de alguna manera, lo hacía.
El humano estaba frente a él, palanca en mano, con aspecto de alguien que se había colado en una convención equivocada y decidió seguirle el juego. Mañana se enfrentarían en la gran arena. Esa noche, Yakar meditaría sobre la naturaleza del caos, y Jake intentaría encontrar más cinta aislante porque estaba bastante seguro de que la necesitaría. La gran arena había sido reconfigurada para la final en lo que el locutor llamó un campo de batalla neutral. Era una plataforma circular plana de 200 metros de diámetro sin absolutamente nada escrito. Sin peligros, sin obstáculos, sin efectos ambientales, solo dos competidores y el destino. La multitud era la más grande en la historia del torneo. Todos los asientos ocupados, las entradas de pie agotadas, seres de 17 sistemas estelares viendo la retransmisión en directo. Las apuestas se habían disparado. La economía galáctica estaba tan mal que 3 gobiernos habían declarado la ley marcial financiera. Tic flotaba en el centro sobre una plataforma antigravedad, su voz temblando por la importancia del momento. Ha llegado el momento, amigos. La final. 300 años de perfección marcial contra 3 rollos de cinta aislante en un sueño. No puedo creer que acabo de decir esa frase con tanta profesionalidad. Yakar entró por la puerta este. Se movía con precisión ritual, cada paso deliberado, cada espada cantando suavemente en su vaina. Había pasado la noche meditando, alcanzando una claridad mental perfecta. Había repasado cada segundo de los combates anteriores de Jake. Había consultado los textos antiguos. Lo había hecho todo bien. Y había llegado a una conclusión aterradora. No había respuesta correcta para el caos. Jake entró por la puerta oeste, con una palanca al hombro como un atillo. El último rollo de cinta aislante colgaba de su cinturón. Saludó a la multitud. Alguien le lanzó un sándwich. Lo atrapó y le dio un mordisco. Estaba bastante bueno. Se encontraron en el centro de la plataforma. Yakar hizo una profunda reverencia. 4 brazos extendidos en el tradicional saludo cretes de los dignos oponentes. Jake asintió. Oye, amigo, buena suerte. Esto promete. ¿Divertido? Repitió Yakar, haciendo chasquear sus mandíbulas suavemente. Jake Murphy humano, antes de empezar, debo entenderte. No posees entrenamiento formal, ni tecnología avanzada, ni ventajas biológicas inherentes. Sin embargo, has derrotado a 12 hábiles asesinos con herramientas primitivas. ¿Cómo? Jake se rascó la cabeza con la palanca. Sinceramente, improviso y veo qué pasa. Eso no es una estrategia. Ya lo sé, ¿verdad? Es rarísimo que siga funcionando. La antena de Yakar se inclinó ligeramente. El equivalente cretes a un dolor de cabeza. Eres solamente táctica más brillante que he conocido o el ser más afortunado de la galaxia. ¿No pueden ser ambas cosas? No. La probabilidad no funciona así. ¿Estamos de acuerdo en discrepar? Jake retrocedió, alzando la palanca en una postura que, si uno fuera muy generoso con la definición, podría considerarse de combate. La voz de Tic resonó en la arena. Competidores, listos. Esto es un combate contra incapacitación, rendirse o salir del ring. Ya no hay reglas porque este humano las rompió todas. Comienza. Sar se movió. No era como sus combates anteriores. Esto era la culminación de 3 siglos de habilidad. Cada hoja se desplegó simultáneamente en un patrón que no debería haber sido físicamente posible. Se convirtió en una esfera giratoria de muerte. 47 filos creando una pesadilla matemática de geometría letal. El público jadeó. Esta era la técnica prohibida. La espiral de los 1000 cortes, una forma tan peligrosa que la mayoría de los guerreros cretenses murieron aprendiéndola. Jake hizo lo único sensato. Se lanzó directamente contra ella. ¿Qué está haciendo?, gritó Tic. Los instintos de combate de Scar gritaban advertencias. Ningún oponente racional se lanzaba contra la espiral. Era un suicidio,
lo que significaba que o el humano era irracional o se trataba de un desmayo o de un ataque psicológico o Jake se lanzó bajo el patrón de hojas. No con gracia. Literalmente tropezó con sus propios pies y cayó hacia adelante. Crowbar se extendió como si estuviera en una justa. Las hojas superiores de Yakar cortaron el aire vacío donde debería haber estado la cabeza de Jake. Las cuchillas inferiores rozaron la figura deslizante de Jake. Sus cuchillas centrales, la palanca, impactaron la pierna delantera izquierda de Yakar en pleno giro. La física se impuso. 300 años de equilibrio perfecto, arruinados por una barra de metal y la inercia. Sicard tropezó. El giro se desmoronó. Las cuchillas chocaron entre sí en un caos caótico. Jake rodó hasta ponerse de pie, milagrosamente sin ser despedazado. Lo siento. ¿Estás bien? Sar no estaba bien. Su forma perfecta se había roto. Su legendaria técnica había sido derrotada por una caída. Se recompuso al instante. Olvidar el arte. Olvidar la tradición. Adaptarse. Se abalanzó sobre Jake con pura furia agresiva. 4 brazos golpeando desde 4 ángulos. Cuchillas entrelazándose con precisión de experto. Este era el estilo que había usado en su juventud, antes de aprender la sutileza. Crudo, brutal, efectivo. Jake bloqueó con su palanca. El metal resonó como una campana con cada impacto. Lo estaban empujando paso a paso hacia el borde de la plataforma. Y Yakar tiene a Murphy a la defensiva, anunció Tick. Puede que sea esto. Amigos. La suerte de los humanos por fin ha cambiado. Jake sacó su cinta adhesiva. En pleno combate. Mientras bloqueaba un ataque con 4 armas, arrancó un trozo con los dientes. Sicard lo vio la cinta, supo que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero seguía con su patrón de ataque. No podía romper el ritmo sin exponerse. Jake pegó la cinta a la hoja superior derecha de Jiker. Luego, mientras seguía bloqueando con la palanca, se agachó bajo el golpe de Yakar y pegó el otro extremo de la cinta a la hoja inferior izquierda de Yakar. ¿Qué eres? Empezó Yakar. Blandió su brazo derecho. La cinta tiró de su brazo izquierdo. Ambas hojas se movieron en direcciones contrarias. Se enredaron con las demás. Su independencia de movimiento, cuidadosamente practicada. 3 siglos de práctica. Traicionada por el adhesivo. Jake añadió más cinta. De la hoja superior izquierda a la inferior derecha, y de los brazos centrales entre sí. Estaba envolviendo las propias armas de Yakar en un nudo, usando los movimientos del guerrero en su contra. Esto es lo más irrespetuoso que he visto en mi vida, anunció Tick con evidente deleite. Está envolviendo a una leyenda. Jiker intentó cortar la cinta. Sus cuchillas estaban pegadas a otras. Intentó soltar las armas. Estaban unidas ceremonialmente a su honor, a su cultura, a su propia identidad. No podía simplemente dejarlas ir. Jake retrocedió, respirando con dificultad. Oye, puedes rendirte sin problema. No hay nada de malo en ello. Har lo miró, con los 4 ojos llameando. Luego miró sus cuchillas enredadas. Después a la multitud que vitoreaba, y luego de nuevo a Jake. Empezó a reír. Era un sonido chirriante, un chasquido que Kretes rara vez emitía. Pero sin duda era risa. 300 años, dijo Yacuar entre chasquidos. 300 años perfeccionando la cuchilla y pierdo una cinta. Una cinta realmente buena, añadió Jake. Sar cayó de rodillas, con sus cuchillas enredadas tintineando a su alrededor. Me rindo. Me has derrotado, humano. No con habilidad, no con fuerza, sino con algo para lo que nunca me entrené. Miró a Jake. Locura. Prefiero la resolución creativa de problemas. Es lo mismo. Tick gritaba por el micrófono. Lo logró. Por todas las fuerzas cósmicas, el humano lo logró. Jake Murphy es el nuevo campeón asesino galáctico. El público estalló en júbilo, mitad celebrando, mitad horrorizado y confundido, todos incrédulos.
Jake ayudó a Yakar a levantarse y pasó los siguientes 5 minutos desenredando 47 cuchillas de la cinta adhesiva Earthbrand. «¿Sabes?», dijo Sakar mientras trabajaban. «Creo que ahora entiendo a los humanos. Sí, sobreviven no porque sean fuertes, sino porque el universo no tiene defensa contra los seres que se niegan a seguir sus reglas». Jake sonrió. «Eso es lo más bonito que nos han dicho». La ceremonia de premiación se celebró en el gran salón de Omega 7, decorado con lo que el coordinador del evento denominó una estética de violencia con buen gusto. Banderas de campeones anteriores colgaban del techo. Exhibiciones de armas adornaban las paredes. Todo era muy afilado y muy brillante. Jake se encontraba en el podio de los ganadores luciendo una banda ceremonial. Dicho esto, el ser más peligroso de la galaxia en 43 idiomas. La faja se le resbalaba constantemente porque estaba diseñada para especies con cuerpos más tradicionales. La había arreglado con cinta aislante, obviamente. El maestro del gremio, un ser ancestral que parecía un cerebro flotante dentro de un traje de contención, se acercó flotando con el trofeo del campeonato. Jake Murphy de la Tierra, has logrado lo que nadie creía posible. Has derrotado a los mejores asesinos del espacio conocido usando métodos que nuestros estrategas aún no pueden clasificar. El título es tuyo. Jake aceptó el trofeo. Era pesado, probablemente caro, definitivamente afilado en lugares innecesarios. Gracias, dijo. Esto es genial. ¿Viene con premio en metálico o solo el trofeo? Hay 17 millones de créditos en el fondo del campeonato. Genial. Por fin podré arreglar mi nave. El traje de contención del maestro del gremio se onduló con lo que podría haber sido diversión. Sin embargo, debemos informarle que el Consejo del Gremio ha votado nuevas normas para los futuros torneos. En vigor de inmediato. Regla 172. No. Se permiten cinta aislante, palancas u otras herramientas primitivas con adhesivo en los combates oficiales del gremio. El público murmuró. Algunos abuchearon. Los corredores de apuestas celebraron porque eso significaba que las probabilidades volverían a tener sentido. Jake se encogió de hombros. De acuerdo. Lo entiendo. Sabes, la Tierra tiene como 1000 herramientas más, ¿no? Martillos, llaves inglesas, bridas, cuerdas elásticas, pegamento instantáneo. Las añadiremos a la lista de herramientas permitidas según sea necesario, dijo rápidamente el maestro del gremio. ¿Y un simple palo? ¿Un simple palo de madera? Por favor, deja de hablar. Sar se acercó al podio, con sus 47 cuchillas ahora debidamente enfundadas y definitivamente ya no unidas con cinta adhesiva. Hizo una reverencia formal. Campeón Murphy, tengo una propuesta. No voy a pelear contigo otra vez. Hombre. Das miedo. No eres un buen luchador. Yakar señaló hacia el distrito comercial de la estación. Me has demostrado que los humanos poseen perspectivas únicas para la resolución de problemas. Creo que se puede obtener un beneficio al introducir la tecnología de tu especie en la galaxia. Jake parpadeó. ¿Quieres ir a negocios conmigo? Tengo un capital considerable. Has demostrado que las herramientas humanas son más versátiles de lo que indicaban nuestras bases de datos. Hay una oportunidad de mercado. ¿Qué tipo de negocio? Una tienda de herramientas para la Tierra. Ferretería. Lo has adivinado. Jake lo pensó durante 3 segundos. ¿Sabes qué? Sí, me apunto. Pero la llamaremos Ferretería Murphy, no algo como cuchillas y cinta adhesiva. Negociaremos el nombre. Y así, 6 semanas estándar después, Ferretería y Soluciones Murphy abrió sus puertas en la planta comercial de Omega 7. Era un local modesto entre una armería y una clínica de implantes cibernéticos. El letrero anunciaba herramientas para la resolución de problemas humanos en 17 idiomas. El inventario era ecléctico: palancas de 7 tamaños, cinta aislante de 40 colores, martillos, destornilladores, bridas.
WD-40, que Jake tuvo que explicar 17 veces que no era un arma. Taladros eléctricos, cuerdas elásticas, una pared entera llena de adhesivos variados. Los primeros clientes sentían curiosidad, luego confusión, y finalmente se convirtieron. Un ingeniero de Glorian descubrió que las llaves inglesas funcionaban mejor que las llaves cuánticas para ciertas aplicaciones. Un arquitecto cristalino descubrió que los adhesivos de grado humano podían unir materiales que las soldadoras moleculares no podían tocar. Un cirujano cibernético se dio cuenta de que las bridas eran perfectas para la gestión temporal de cables durante las operaciones. La noticia se extendió. En 3 meses, la ferretería de Murphy tenía franquicias en 4 estaciones. En 6 meses, Jake recibía ofertas de contratistas militares que querían pedidos al por mayor de palancas tácticas. En un año, las herramientas de fabricación humana eran equipo estándar en el 70% de las naves de reparación galácticas. El gremio de asesinos levantó discretamente la prohibición de las herramientas humanas después de que varios miembros admitieran haberlas estado usando para aplicaciones no bélicas y las encontraran extremadamente útiles. Mantuvieron esta información clasificada porque era vergonzosa. Jake dirigía el negocio desde Omega 7, principalmente porque le gustaba la zona de comidas y se había acostumbrado a la gravedad artificial. Yakar se encargaba de la logística, aplicando sus siglos de planificación táctica a las cadenas de suministro y al análisis de mercado con una eficiencia aterradora. En los días tranquilos, se sentaban en la tienda bebiendo bebidas de sus respectivos mundos de origen y observando a los alienígenas confundidos tratando de averiguar que para eso servía un destornillador Phillips. ¿Sabes?, dijo Jake un día, observando a un mecánico con antebrazo descubrir el placer de las llaves de vaso. Pensé que ganar ese torneo sería lo más raro que me pasaría en la vida. ¿Y ahora?, preguntó Yakar, puliendo una de sus cuchillas ceremoniales. Ahora soy dueño de una ferretería en el espacio con un guerrero mantis como socio. La vida es extraña. Tu especie tiene un dicho, creo, sobre limones y limonada. Cuando la vida te da limones, haz limonada. Sí. ¿Qué es un limón? Fruta ácida, amarilla, de la tierra. Y la limonada es superior a los limones. Mucho mejor. Yakar chasqueó las mandíbulas pensativo. Entonces la sabiduría de la tierra es acertada. Tomaste los limones caóticos de ese torneo y creaste limonada rentable. Ese podría ser el consejo empresarial más inspirador que he escuchado. Deberíamos imprimirlo en camisetas. Oh, definitivamente. Las venderemos junto a la cinta adhesiva. Sobre la entrada de la tienda, el trofeo del campeonato reposaba en una vitrina justo entre un juego de taladro inalámbrico de lujo y un póster promocional que decía, Hardware de Murphy. Porque a veces la solución simple es la correcta. La galaxia había aprendido una lección importante. Los humanos quizá no fueran la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más inteligente, pero eran la especie que miraba 47 espadas sagradas y pensaba, sí, pero habéis probado con cinta aislante. Y en un universo lleno de problemas demasiado complicados, a veces eso era justo lo que todos necesitaban. El negocio iba viento en popa. El pasillo de la cinta aislante necesitaba reabastecerse constantemente. Y en algún lugar de la galaxia, los estrategas militares seguían intentando clasificar el estilo de combate de Jake Murphy en sus bases de datos, una tarea que jamás completarían porque el caos no se puede clasificar. Solo se puede vender hardware y salir del apuro.